Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Luisa Fernanda González Ramírez y mi grupo y yo venimos a hablarles sobre el feminicidio. Mi grupo está conformado por Manuela Monsalve, Natalia García y John Mario Méndez. El término feminicidio se refiere al tipo de homicidio que un hombre comete contra una mujer simplemente por su condición de género. Aquí en Colombia, estos casos se presentan muy a menudo. Solamente de enero a noviembre del 2019 se registraron 796 casos de crímenes contra las mujeres, es decir, un promedio de 72 mujeres asesinadas. Por medio de una serie de estudios se ha obtenido información de que por lo menos una de cada 3 mujeres han sido golpeadas, obligadas a mantener relaciones sexuales o cualquier tipo de abuso durante su vida adulta. Existen distintas clases de género, existen distintas clases de violencia de género, eh, pero la más habitual ha sido la física, pero también existe la psicológica, la económica y un sinnúmero de maneras en las cuales los hombres pueden violentar a una mujer. Esto pasa porque en nuestra sociedad todavía existe mucho el machismo. ¿Qué pasa con esto? Que los hombres creen que las mujeres somos de su propiedad. Entonces, por ende, hacen este tipo de agresiones contra las mujeres porque las creen como un objeto que son de ellos. Simplemente como por destacar su hombría o destacar su masculinidad, ¿cierto? La violencia ejercida contra la mujer se ha convertido en un fenómeno social que involucra a todos los actores de la sociedad civil, no solamente a la víctima o a su familia, sino a todo el conjunto de la sociedad en general. Sin embargo, los medios de comunicación se refieren a ellos como crímenes pasionales, realizados por hombres con problemas psicológicos. El feminicidio es la manifestación más extrema del abuso del hombre hacia la mujer. Este se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser los celos, la infidelidad, la violación o la negativa de que una mujer quiera ya estar en una relación con otro hombre. Buenas noches, profe Lady. Espero usted se encuentre muy bien, al igual que mis compañeros. Como ya Luisa lo mencionaba al inicio de la grabación, la problemática que nosotros decidimos abordar en esta oportunidad fue el feminicidio. Pero antes de continuar con la socialización de esta, me parece muy válido hacer la aclaración entre dos términos que muchas veces solemos confundir. En realidad tienen mucha similitud, pero no son lo mismo. Uno es el femicidio y el otro es el feminicidio. Si bien es cierto, ambos son a causa de la muerte de la mujer, en el femicidio no se explican las consecuencias de la muerte de esta, mientras que en el feminicidio sí se plantean las causas y las consecuencias que llevan a la muerte a la mujer. Que por lo general es la consecuencia, es la causa más grande de odio y de superioridad del hombre hacia la mujer. ¿Cierto? Entonces es que el hombre se siente superior a la mujer y por esto simplemente decide matarla. También me parece muy válido hacer la aclaración de que no todas las muertes de las mujeres son catalogadas como feminicidio. Por ejemplo, si una mujer va en un bus y entran a atacarlo, a asaltar este autobús y la mujer se resiste a entregar sus objetos y el asaltante en un momento de desesperación la mata, este hecho no es considerado feminicidio, no entra en esta categoría de feminicidios. También me parece importante mencionar que no todas las muertes de las mujeres son a causa de los hombres, aunque es lo más común, no todas es a causa de los hombres. También lo puede hacer una mujer. Por ejemplo, si una mujer piensa que otra mujer está quitando a su esposo y ésta decide matarla, quitarle la vida, también
es considerado feminicidio. Este acto sí entra a ser parte de lo considerado feminicidio. Estudiosos en el tema e investigadores llegan a la conclusión de que existen muchos tipos de feminicidios, pero en esta oportunidad yo solamente les voy a hablar de los tres más comunes, los que más se presentan en Colombia, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primero es el feminicidio íntimo. Este feminicidio es el más común de todos los feminicidios y por lo general lo comete un hombre familiar de la víctima, bien sea el hermano, el papá, el tío o simplemente un vecino, pero por lo general este tipo de actos lo comete la pareja sentimental de la víctima. ¿Qué provoca que este tipo de feminicidio suceda? Primero es que el hombre se ve físicamente muy bien, pero en su interior tiene una serie de trastornos, de miedos, de celos, de que la mujer lo deje. Y digamos que ella decide dejarlo, ya no aguanta más de estar con él, como en el afán de retenerla, la mata, porque piensa que es la única manera de retenerla. Y posterior a matar a la mujer, el hombre, el victimario, también se asesina para poder estar con ella en el más allá, por decirlo de alguna manera. También está el feminicidio no íntimo. Este feminicidio se da cuando el hombre asesina a la mujer, pero no tiene ningún tipo de relación. Y nos preguntamos por qué pasa esto. La pregunta es muy sencilla. Muchas veces es porque el hombre acecha a la mujer y como esta mujer le es indiferente lo que este hombre haga, como en venganza o en su afán de tenerla, simplemente la asesina. Y por último está el feminicidio por conexión. Este tipo de feminicidio es como el caso opuesto a los que acabo de mencionar. ¿Qué pasa en este tipo de feminicidios? En este tipo de feminicidios, valga la redundancia, el hombre no asesina a la mujer directamente, pero sí asesina a alguien cercano a ella para que sufra. Por ejemplo, la mujer le es infiel al hombre. Entonces, en venganza, no la asesina a ella, asesina al hombre o a alguien cercano a esta para que ella sufra como esa ausencia, ese vacío y ese dolor de perder a un ser querido. Básicamente, estos son los tres tipos de feminicidios más comunes o que más se evidencian en Colombia. En la elaboración de este trabajo, mis compañeros y yo nos encontramos con una serie de autores que dan su opinión acerca del feminicidio. Por ahora yo les voy a hablar sobre Diana Russell y posterior a esto mis compañeros también hablarán sobre otros autores y darán su punto de vista o su postura de estos ante el tema del feminicidio. Entonces, Diana Russell es una socióloga y es una psicóloga social, es una de las principales expertas y pioneras en la violencia y abuso sexual de las mujeres y las niñas en el mundo de hoy. En los últimos 40 años ella estuvo involucrada de lleno en este tema, en donde dictó innumerables conferencias, escribió muchos libros relacionados a este tema. Diana Russell es la creadora del término feminicidio, que lo describe como el asesinato de una mujer, pues simplemente por su condición de serlo. La primera vez que la señora Diana utilizó este término fue en un testimonio que dio en un tribunal de Bruselas para el año de 1976 acerca pues de los crímenes cometidos contra las mujeres en el mismo Bruselas. Para Russell el término feminicidio fue un concepto clave para describir las muertes violentas de las mujeres o un estado continuo de violencia y de terror que ejerce el hombre hacia la mujer en su condición de creerse superior a ella. Además, Diana coloca el término de feminicidio en un contexto un poco más sexista, al el hombre estar motivado por el odio, el desprecio, el placer o sentimientos de propiedad y de superioridad, como ya lo mencioné, del hombre hacia la mujer.
El artículo de la violencia de género en el territorio latinoamericano, a través del creciente delito del feminicidio en la región, por Magdalena López Pons. De este podemos destacar que la problemática del feminicidio está determinada por diferentes circunstancias, no solo la violencia doméstica, sino también aspectos sociales, políticos, económicos, incluso geográficos. El narcotráfico, la guerrilla, la fuerza colombiana sobresalen en algunos países de Latinoamérica como los principales causantes de este hecho, como ejemplo en la ciudad de Juárez en México, una ciudad fronteriza, corredor del narcotráfico. Las mujeres siempre son utilizadas para trabajos especiales y por el mismo hecho de género son asesinadas. En Colombia no es muy distinta. La fuerza pública y la guerrilla no discriminan en la guerra, que dada la gravedad de los hechos, sin lugar a duda, en combate es donde más caen mujeres. La intolerancia doméstica también es uno de los puntos importantes para tener en cuenta en Colombia. Y si nos vamos más al sur, por ejemplo, en países como Chile, Argentina, las circunstancias no cambian. La mayoría de casos es por violencia doméstica. Lastimosamente, la poca credibilidad de los datos en Latinoamérica hacen ver otra brecha en cuestión al delito, debido a que no se tienen datos exactos de cada una de las denuncias y casos, que es donde ya aquí entramos a aspectos económicos y de clases sociales, que es donde la economía juega un papel importante. Los casos denunciados en los estratos más bajos siempre son recogidos por entidades públicas. Estas refutan la información y las entregan pues al gobierno. En los casos de los estratos más altos, estos asisten a clínicas privadas y ocultan la información con tal de que no sea divulgada y pagan para eso. La autora del artículo postula que, debido a la gravedad, debemos mirar más allá de lo simple para poder entender la magnitud y el problema social del feminicidio. Buenas noches, espero que todos se encuentren bien. Yo les vengo a hablar de una entrevista realizada a la activista feminista Ana Carcedo Cabaño. La entrevista fue realizada por la revista latinoamericana Urbio en el año 2016. Les quiero contar primero un poquito quién es Ana. Ana es cofundadora del Movimiento para la Liberación de la Mujer, MLM, y el Centro Feminista de Información y Acción, CEFEMINA. Ana, en esta entrevista, la cual ha sido nombrada "El Estado tiene el poder para evitar el feminicidio", ella nos plantea que el feminicidio tiene como origen las relaciones de poder que históricamente han existido entre hombre y mujer y cómo a través de estas relaciones se ha estructurado un estado de subordinación para la mujer en todos los términos, en lo político, lo social, lo económico, ¿cierto? Ella nos plantea que el Estado tiene el poder para quitarle como el envalentonamiento que tienen los hombres y para que estas tendencias agresivas se vayan abajo. Ella reconoce que no es solamente pues responsabilidad del Estado, pero que sí tiene un gran papel que desempeñar, empezando porque a este atentado contra la mujer, a estos crímenes, se les debe llamar por su nombre, porque si se le trata de invisibilizar cambiándole el nombre, es como aplaudir esa conducta y darle el poder a los agresores de que lo sigan haciendo. Caso como el de Chile. En Chile, si uno de estos crímenes es cometido a nivel intrafamiliar, no es denominado feminicidio, sino homicidio. Entonces, obviamente, las penas para este crimen van a ser pues menores. Entonces, primero hay que reconocer, según Ana, pues llamar a las cosas por su nombre, no maquillarlo ni invisibilizarlo, sino que requieren acciones concretas del Estado donde se penalice y se creen pues sanciones contundentes que demuestren que si se hace esto pues no va a tener unas serias consecuencias. Entonces lo primero es eso, no invisibilizar. Y como dije anteriormente, está en manos del Estado
quitarle ese empoderamiento, ese envalentonamiento que el hombre ha tenido y que se ha hecho pues a través de una construcción como sociedad, porque pues para nadie es un secreto que siempre la mujer va a estar en desigualdad frente al hombre. Siempre hay hombres que ocupan el mismo cargo de una mujer y por ser hombres tienen mejor salario. Entonces, a pesar de que se ha luchado por quitarle como poder al machismo, igual actualmente en la sociedad sigue existiendo esa desigualdad. El feminicidio es una muestra extrema de la superioridad del hombre hacia la mujer. Superioridad que es demostrada a través de actos violentos que terminan por acabar con la vida de la mujer. En muchas ocasiones, la mayoría de ocasiones, el motivo por el cual se lleva estas agresiones es por los celos. Esta problemática tiene sus orígenes, como ya lo vimos anteriormente, en la desigualdad que ha existido a lo largo de la historia entre hombre y mujer. Entonces, para que esto algún día cambie, para que deje de presentarse estos atentados, debemos hacer una construcción desde la sociedad, o sea, empezar a cambiar estos modelos de patriarcado y de superioridad que se le da al hombre y buscar esa igualdad de condiciones, esa igualdad entre hombres y mujeres. Empezarlo a hacer desde los mismos hogares, porque es que hay que mirar también el ambiente en el que crecen esas personas que terminan convirtiéndose en victimarios, donde muchas veces vienen de un hogar donde se sufre también violencia intrafamiliar o donde se evidencia ese machismo y la mujer siempre haciendo el rol de sumisa, de que siempre tiene que estar dominada por un hombre. Entonces debemos cuestionarnos y empezar a generar ese cambio desde la misma construcción social y desde cada uno de los hogares. El feminicidio trasciende más allá de la violencia doméstica, sin negar que es un delito grave y una problemática social de toda la región. Debemos tener en cuenta todos los aspectos sociales, económicos, políticos. También hacen parte de esa problemática que día a día afecta a tantas mujeres en América Latina. Pese a que este ya es un delito reconocido como grave, en muchos países la legislación no es lo suficientemente estricta. En Colombia, más que todo, con los infractores, que en los casos, como vuelvo y digo Colombia, la mayoría hacen parte de las fuerzas militares y organizaciones guerrilleras. La impunidad y las condenas tan bajas solo agrandan una problemática que se está convirtiendo en una pandemia. En muchos países es considerada genocidio de género, sin dejar de lado otros delitos graves como la muerte de líderes sociales. Ese es el día a día de la población colombiana, que en muchos juzgados 41 años son lo máximo, son suficientes para aquel que por cuestión de género mata a una persona, y son pocas las veces que cumplen esta condena por buen comportamiento, por ciertas cosas que quizás se pueden evitar desde el hogar con políticas públicas, reinserción de aquellas combatientes de la guerra, asesorías, líneas de atención eficaces y sobre todo el acompañamiento a aquellas que aún no denuncian un problema que es la máxima expresión de la violencia contra la mujer, llamada feminicidio. Extraño los paseos familiares en Lurín. Cuando cantaba con mi mamá. Siempre cantábamos cuando caminábamos por el campo. A mi hermana. La extraño mucho. Era mi mejor amiga. A mis hijitos. Abrazarlos, besarlos. Ojalá hubiera podido conocer a mi hijo. Nunca sabré lo que significa ser madre. Nunca conocí el mar. Espero que mis hermanitos algún día puedan conocerlo. Acabar mi carrera, viajar por el mundo, ser una artista famosa. Estaba juntando para la fiesta de promoción del mayor. Me faltaba
un poquito más. Decía que no era su hijo. No confiaba en mí. Me celaba demasiado. Me pegaba. Mi novio. En su casa. Mi esposo. En nuestra casa. Aún no es tarde para ti. Aún no es tarde para ti. Aún no es tarde para ti. Aún no es tarde.